gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. La exposición sobre la cobertura, el velo o la cobertura de la mujer. Hoy tenemos un responsable de esta última parte del simposio, nuestra hermana Carmen Delia Avilán. Gloria al Señor. Hasta ahorita fue su directora nacional del IBF, ahorita pasó a ser intendente nacional de la escuela dominicana, y que la hermana tiene hace un tiempo escribió un libro pues con todas esos fundamentos bíblicos sobre la cobertura de la mujer. Vamos a dejar a nuestra hermana por aquí y brindarle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga, mi hermano. Bueno, reciban un saludo a todos los ministros del Señor que se encuentran en este lugar. Y bueno, como tenemos el tiempo contado, vamos a entrar de lleno. Ya mi hermano dijo mi nombre, Carmen Delia Avilán de Sánchez, no lo coloqué aquí, no, pero de Sánchez. Me congrego en esta iglesia Rosa de Sarón desde hace más de 40 años por la misericordia del Señor. Y aquí le estamos sirviendo, amén. Estamos aquí solo por gracia. El tema, como dijo mi hermano, el velo, ahí decimos imposición o convicción. Ese nombre se lo debimos a nuestra hermana Caridad de Lorca. Cuando era presidente de Damas por primera vez me pidió que diera este tema hace muchos años ya. Y bueno, allí quedó. Vamos a trabajar esto con 7 argumentos o 7 premisas fundamentados todos en la palabra de Dios. Pero primero vamos a hablar un poquito de esas definiciones. ¿Qué es imposición y qué es convicción? Amén. Imposición es esa cosa que se le obliga a una persona a cumplir, soportar o aceptar. Es aquello que se impone. Es aquello de lo que no estamos seguros, pero cuando alguien nos dice, hágalo, entonces tenemos que hacerlo. Mientras que la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Cuando hay convicciones, no necesitamos que hayan reglas, no necesitamos que alguien nos diga hágalo, sino que lo hacemos porque creemos y estamos seguros de que así es. Amén. La convicción es fundamental para encontrar la motivación a la hora de llevar a cabo determinadas acciones. Cuando tenemos convicciones claras de la palabra del Señor, no hace falta estatuto, no hace falta normas. Mi hermano Boto siempre dice que si obedeciéramos la palabra del Señor como está escrita, no hiciera falta ningún tipo de reglamento. Pero como a veces no queremos formar las convicciones adecuadamente, pues se hace necesario que haya estatutos, que haya normas, que haya reglamentos para poder trabajar de acuerdo con lo establecido en la palabra del Señor. El doctor Howard Henry dice que una creencia es algo de lo que argumentarás. Una convicción es algo por lo que morirías. Una convicción es algo, hermano, que debemos tener donde nos paremos, donde vayamos. Si nosotras, las mujeres, vamos a una iglesia donde no usan el velo, nuestra convicción debería ser que donde sea que yo vaya, tengo que cubrirme la cabeza. Amén. La pregunta generadora de esta actividad o de esta conferencia ¿es necesario que la mujer se cubra la cabeza cuando ora o profetiza? Esto surge porque hay muchos argumentos, pretextos, que se han escuchado una y otra vez, y bueno, vamos a mencionarlos aquí rapidito. Unos dicen que era solo una costumbre de la época en que fue escrito, otros dicen que era algo cultural, que lo que vale ahora es el principio de sujeción nada más, o de sumisión. Otros alegan que era una costumbre solamente para el pueblo judío. Otros más dicen que era nada más para la ciudad de Corinto, que por eso no aparece en ninguna otra epístola del apóstol Pablo. Algunos más añaden que era para las mujeres casadas solamente. Otros manifiestan que había prostitutas que tenían el cabello corto y habían creído al Señor y por tanto debían cubrirse mientras les crecía el cabello. Algunos dicen que no se refiere a un velo, sino a un estilo de peinado netamente femenino. Otros manifiestan que, como el apóstol Pablo dijo que en lugar de velo estaba el cabello, no se refiere a la cubierta, sino a tener el cabello largo. Y unos más alegan que Pablo solo estaba pensando en voz alta, pero que él estaba consciente de una debilidad inherente en lo que decía y por tanto no tiene peso doctrinal este razonamiento.
escribiendo. Y estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que ya este último argumento, con el solo hecho de saber que él estaba escribiendo, si el Espíritu Santo no hubiese querido que se escribiera, le dice, bueno, quita esa hoja y copia otra. Pero no fue así, quedó plasmado allí. Amén. Aquí tenemos el pasaje entonces en cuestión, 1 Corintios 11, del versículo 3 al versículo 6. Lo voy a leer, se quedan sentados. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Allí tenemos subrayado todo varón y toda mujer. Y aquí, con esta expresión, toda mujer, estamos tumbando algunos argumentos cuando dice que era nada más para las mujeres de Corintios, cuando dice que era nada más para las mujeres casadas, cuando dice que era nada más para las mujeres de los judíos, porque está diciendo claramente toda mujer. Si hubiese sido para un grupo selecto, un grupo en particular, el Espíritu Santo hubiese inspirado a decir toda mujer casada, o solo toda mujer judía, o todas las mujeres de Corinto. Pero aquí está generalizando: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora vamos a entrar a lo que son los argumentos partiendo de la convicción. Amén. Yo tengo la convicción de que la mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza, porque así está contemplado en la palabra de Dios. Esto yo lo titulé una razón inquebrantable. Y es que si nosotros nada más nos apegáramos a esto, el solo hecho de saber que está escrito en la Biblia debería ser razón suficiente, no debería haber más argumentos, no deberíamos tener por qué estar buscando y explicando el por qué la mujer debe cubrir la cabeza. Sin embargo, hoy en día pues se han dado la tarea las iglesias postmodernas de sembrar ideologías donde establece que la Biblia contiene errores, atacando directamente la ignorancia bíblica, atacando directamente la inspiración verbal y plenaria de la palabra del Señor. Los liberales dicen: la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces ellos alegan que no toda la escritura es palabra de Dios, sino solamente aquellas palabras que son pronunciadas por Dios. Y por tanto manifiestan ellos que la Biblia contiene errores y que no todo lo que está en la Biblia debemos nosotros aceptar. Los neortodoxos, la nueva ortodoxia, la ortodoxia postmodernista, dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Ellos dicen que no es palabra de Dios hasta que esa palabra no ha hecho algo dentro de su corazón. Y por tanto, si una palabra no hace nada en su corazón, no es palabra de Dios. Entonces ellos manifiestan que se convierte. Y por esto alegan que algunas cosas que están escritas en la Biblia son palabras de hombres y por lo tanto pueden contener errores. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestra posición conservadora es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Nosotros no voy a ahondar mucho en este tema porque sabemos, estamos claros en todo lo que significa que la Biblia es la palabra de Dios, que todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Ahora, estamos claros que esto proviene de la fe. Estamos hablando de que si nosotros estamos creyendo que Dios existe, estamos creyendo que su palabra es verdad. Amén. Si creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad, estamos seguros de que lo que vamos a predicar es lo que la Biblia dice. Es decir, si nosotros planteamos que algunas cosas que están en la Biblia son y otras no son, ¿cómo podemos tener seguridad nosotros de cuáles son y cuáles no? ¿Quién nos dio a nosotros esa autoridad para decir esta parte sí y esta parte no? Eso es lo que la cultura postmoderna pues quiere hacer creer, quiere sembrar la duda dentro de la iglesia. Ellos dicen que ellos tienen la autoridad para decir cuál parte sí y cuál parte no. ¿Quién me dio autoridad para entresacar de la palabra solo los versos que me convienen y que no contradicen mi estilo de vida? Es una pregunta que dejo para reflexión. Amén. Si tenemos la suficiente fe para creer que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque yo no puedo creer que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Tengo tanto que tener fe para creer una parte como para aceptar la otra. Amén. Entendiendo primero esto,
Espíritu Santo. Esta palabra, dicha por el apóstol Pedro, nos dice que yo no puedo decidir cuál parte acepto y cuál parte no, porque la interpretación de la Escritura no es de interpretación privada. Y entendemos también que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ciertamente en la Escritura hay palabras que son de Dios, hay palabras también de hombres, hay palabras incluso hasta del diablo escritas en la Escritura, pero fue porque el Señor inspiró para que todas esas palabras se escribieran con una utilidad. Y su utilidad es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. No es la parte de tu palabra es verdad. No es la parte que más me gusta es verdad. Es la primera palabra que se escribió hasta la última palabra que se escribió, la totalidad de la palabra de Dios es verdad. Y partiendo de esto, entonces tenemos claro que si esta porción está escrita allí, no deberíamos buscar justificación. La palabra dice que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, por tanto tenemos que usarla. Sin embargo, y partiendo de esta primera premisa, vamos a la número 2, y es que ciertamente hay palabras escritas allí de hombre, pero también tenemos que partir del principio hermenéutico de quién está hablando. Aquí yo tengo la convicción de que la mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza, porque el apóstol Pablo tenía la suficiente autoridad para hablarle tanto a los judíos como a los gentiles sobre el Evangelio y sus principios doctrinales. Esto lo llamé una autoridad innegable. No podemos negar la autoridad que le dio Dios al apóstol Pablo para escribir estas epístolas. De hecho, la inclusión en el canon bíblico manifiesta la autoridad que Dios le dio. De la gran cantidad de epístolas que el apóstol escribió, 13 de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. Es decir, Dios le dio autoridad para que él hablara expresamente sobre la doctrina de la iglesia. Dicen los que estudian, ¿verdad?, la conformación del canon, que uno o varias de las premisas que se utilizaron para designar cuáles eran los libros canónicos eran primeramente que si era autoritativo, es decir, que se tenía un rotundo así dice el Señor, si eran escritos por apóstoles y si habían sido utilizadas en todas las iglesias. Las epístolas del apóstol Pablo cumplen con estos requisitos, entre otros más que fueron utilizados. También sabemos que Dios le dio autoridad. El mismo apóstol Pablo reconoce esa autoridad de parte de Dios cuando dice en 2 Corintios y en muchas otras partes más también lo manifiesta. Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Él manifiesta expresamente que tiene esa autoridad. En el saludo apostólico que da en todas sus cartas, él manifiesta apóstol de Jesucristo. Pero en Timoteo, en las 2 epístolas de Timoteo, él expresa más claramente, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, que tenía autoridad suficiente para hablar al pueblo de Dios. Su manera de hablar demuestra autoridad. Cuando hablaba, él aclaraba cuándo era una instrucción de parte de Dios y cuándo era una opinión o un parecer de él. Aquí vamos a ver varios versículos del mismo 1 Corintios, donde él muestra las diferentes formas en que él expresa esa autoridad. En el capítulo 7 dice, mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Y en el versículo 17 vuelve a decir, esto ordeno en todas las iglesias. Fíjense que una es una concesión, o sea, una opinión. Y el otro versículo dice que es una orden que está dando como apóstol, una orden de autoridad. En 1 Corintios 7:25 también dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Está diciendo, aquí les voy a dar una opinión, aunque no tengo un mandamiento expreso de parte del Señor. Y en el capítulo 11, comenzando, antes de hablar de la cubierta, dice, os alabo, hermano, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Es decir, que él manifiesta también que está girando instrucciones al pueblo de Dios. Pero en el capítulo 14, versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, él está diciendo, aunque les está dando un consejo, aunque esté dando solamente mi opinión, aunque no tengo un mandamiento del Señor, pero todo esto que yo les he estado escribiendo, y lo
esos mandamientos está que la mujer debe cubrir la cabeza. Los otros apóstoles también reconocen esa autoridad. El apóstol Pablo reconocía en los escritos de Pablo a la par de las escrituras, confiriéndole así autoridad. Segunda de Pedro dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y menciona expresamente en el capítulo al apóstol Pablo. Jacobo y Juan, columnas de la iglesia, también reconocieron esa autoridad. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a hacer una pregunta. ¿Tenía el apóstol Pablo la suficiente autoridad de parte de Dios para decirle a la mujer de la iglesia que ora o profetiza que se cubra la cabeza? ¿O lo hizo abusando de su autoridad para imponer una costumbre de la época? Conociendo, estudiando la palabra, la reputación del apóstol Pablo, sabemos que él siempre expresó que no iba a abusar de esa autoridad que Dios le había dado, sino que iba a hablar lo que el Señor le dijera. Amén. Vamos al tercer argumento, y es el siguiente. Yo tengo la convicción de que la mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza, porque el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Dios. Si nosotros nos consideramos miembros de la iglesia de Dios, debemos aceptar esta enseñanza como una instrucción cristiana universal. A esto yo lo he denominado una identidad única. Partiendo de esa premisa de que esto era para los judíos, esto era para aquella época, esto era nada más para las mujeres corintias, entonces estamos buscando un argumento que refute ese argumento de los que no quieren plantear o usar el velo. Y entonces entendemos que Pablo le está escribiendo es a la iglesia de Dios. ¿A quién dirigió la epístola? A los corintios. Leemos aquí, esta versión es 1909, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. El apóstol Pablo está dando carácter universal a esta epístola y a todo lo que en ella va a escribir, o todo lo que en ella ya está escrito. Amén. Y está diciendo primeramente que se lo está dirigiendo a la iglesia de Dios, y expresamente dice a la que está en Corinto, pero también añade y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Eso incluye todas las iglesias que estuvieron en esa época alrededor de Corintio, pero también incluye todas las iglesias que están ahora aquí en Venezuela. Amén. A todos los que en cualquier lugar invocan a nuestro Señor Jesucristo, y eso somos nosotros. Amén. Entonces nosotros también estamos incluidos en los destinatarios de este epístola. ¿Quiénes conforman la iglesia de Dios? Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que en ese momento, cuando Pablo estaba escribiendo, estaba conformada por un grupo de personas judías y un grupo de personas de naciones gentiles. Sin embargo, cuando llegan a la iglesia, cuando se convierten, tienen que dejar los judíos de ser judíos y los gentiles tienen que dejar de ser gentiles. Dice así, en Efesios 2, 14 al 16: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, estamos hablando entonces del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está diciendo, ya los judíos tienen que dejar la ley y las ordenanzas judías. Entonces, si eso era nada más para los judíos, Pablo está diciendo aquí que los judíos tenían que dejar las ordenanzas judías. Si eran del pueblo gentil, ellos tienen que dejar entonces sus rituales paganos. Y dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Quiere decir esto que entonces tenemos una nueva ciudadanía en Cristo. Amén. Dice a los corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Está haciendo distinción de dos naciones, los judíos y los gentiles. Y dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Diciendo, ya ustedes no son judíos, ya no son gentiles, ahora son una nueva nación en Cristo. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, que habiendo dejado las cosas pasadas, comenzamos nosotros también a recibir esta forma de doctrina que el apóstol Pablo estaba enseñándole a la iglesia. Entendemos entonces que si lo que él estaba diciendo era para la iglesia de Dios, la porción también de la cubierta es para la iglesia de Dios.
dice que ya no son gentiles, que ya no son judíos, sino que son nueva criatura, nueva nación, con una nueva identidad y nuevas costumbres, de la cual también nosotros formamos parte. Amén. Pablo hace distinción clara cuando dice: no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiere decir que la iglesia de Dios está totalmente separada de lo que es la costumbre judía y de lo que era la forma de vida gentil. De hecho, a los mismos corintios le dice: ¿sabéis que cuando erais gentiles, tiempo pasado, nosotros acostumbramos a decir, nosotros somos el pueblo gentil? No, ya nosotros no somos el pueblo gentil. Somos de naciones gentiles, pero nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Es pasado. Y también dice, 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo le está hablando a la iglesia de Dios. Está desligándola de toda costumbre judía o gentil. Recordemos que en un tiempo Pablo tuvo que predicar en contra de las costumbres judías en Gálatas y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Pero también tuvo que hablar en contra del gnosticismo, de la cultura y filosofía griega que estaban entrando dentro de la iglesia, en Colosenses. Y dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Fíjense que en Gálatas comienza diciendo no hay judío ni griego, pero en Colosenses dice no hay griego ni judío. ¿Por qué el orden? Porque está hablándole a los judíos en Gálatas y le está hablando a los griegos en Colosas. Y a los corintios, que también estaban entrando todas esas costumbres paganas a la iglesia, no lo dice en un solo texto, pero lo dice en el pasaje precisamente de 1 Corintios 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y luego en el capítulo 12 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Vemos allí el paralelismo con estos dos versículos de Gálatas y de Colosenses. Esto se debe a que los griegos decían una oración llamada los 3 motivos de la gratitud. Ellos decían así: damos gracias a los dioses. Recuerden que los griegos eran politeístas, adoraban muchos dioses. Decían así: damos gracias a los dioses porque han nacido ser humano y no bestia, hombre y no mujer, griego y no bárbaro. Y los judíos también habían adoptado este refrán y lo decían de esta manera: bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste gentil. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste esclavo. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste mujer. Las mujeres también recitaban esta oración y al final decían: bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que me hiciste según tu voluntad. Pablo está atacando esto que estaba dentro de la iglesia y todavía quería seguirse practicando, tanto en Gálatas, en Colosas y en Corinto. Entonces, para concluir este tercer punto, el Señor abolió las ordenanzas individuales del pueblo judío y del gentil para crear nuevas instrucciones fundamentadas en la santidad. Pablo hace énfasis en toda la epístola de lo que es refiriéndose a la iglesia de Dios. Ahí lo vemos resaltado en los 3 versículos y tenemos otras citas donde también se menciona que está dirigido expresamente a la iglesia de Dios. Si Pablo le escribió a la iglesia de Dios, era porque él estaba abogando por el orden dentro del culto en la iglesia y también estaba dando carácter universal al equipo. Quiere decir que lo que él dijo en ese momento es válido también para nuestros días. Amén. Vamos con la número 4. Voy un poquito rápido con esta porque me quiero detener un poquito más en las 2 últimas. Yo tengo la convicción de que la mujer que ahora profetiza debe cubrirse la cabeza porque Pablo refutó y validó todas las prácticas judaicas entre los gentiles cristianos. Entonces, si era porque era una costumbre judía, pero Pablo invalidó todas las costumbres judías por orden del Espíritu Santo, entonces la ordenanza que recibieron las mujeres gentiles cristianas que se congregaban en la iglesia de Corinto no puede figurar como una imposición legalista, sino como una condición más del modo de vida cristiana. Entonces yo hago aquí una pregunta: ¿una sola imposición? Es decir, el apóstol dejó
misioneros a las naciones gentiles, y cuando llegaron al concilio de Jerusalén, entonces hubo algunos que querían judaizar y allí se establecieron ciertas informaciones que se le iba a mandar de nuevo a la iglesia de las naciones gentiles. Estas eran, ¿verdad?, que se apartaran de los ídolos, que se apartaran de fornicación, que se apartaran de ahogado y de sangre. Ciertamente todas estas cosas no son de la ley, sino de antes de la ley. Pero también están relacionadas con los rituales paganos que se hacían dentro de esa nación. Porque la fornicación, el ahogado y sangre eran prácticas rituales que se hacían dentro de la cultura idolátrica pagana, y por supuesto tenían muchos ídolos. Entonces, para recordar rapidito las costumbres judías y ver qué inspiró el Espíritu Santo a Pablo a decir respecto a esto, tenemos que entre ellas está la circuncisión, y en 1 Corintios 7:19 dice que la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Tenemos el voto de los nazareos, que su principal característica era dejarse crecer el cabello. Sin embargo, en 1 Corintios 11 dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Tenemos el día de reposo y la fiesta solemne, y Pablo le dice a los Gálatas: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En lo concerniente a los alimentos, Pablo le dice a los colosenses: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, por cuanto dé de fiesta, luna nueva, día de reposo. Es decir, en todas las recomendaciones que da el apóstol Pablo en sus epístolas está diciendo: no sigan las costumbres judías, no sigan las costumbres judías. Entonces no podemos alegar que esto era una costumbre judía, y mucho menos si había también mujeres griegas dentro de la congregación. Ahora fíjense bien, entre los judíos a la mujer no le correspondía cumplir con rituales de oración. La mujer no podía elevar una plegaria en la congregación. La mujer no podía orar con la cabeza cubierta en la comunidad judía. Entonces, Pablo está diciendo es que no sigan las costumbres de la ley. Sin embargo, en la ley no hay nada que diga que la mujer tiene que cubrirse la cabeza para orar. Entonces no puede dejar una imposición que no estaba establecida en la ley. A los romanos le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo. Es decir, no tomen la forma de esta cultura. Si el hombre y la mujer cristianos debían dejar de amoldarse a la pauta de otro, ya se llamara judío, se llamara griego, se llamara como se llamara, ¿por qué insistiría Pablo en solicitar que la mujer no dejara algo que supuestamente era una plantilla establecida culturalmente? Suena contradictorio y suena ilógico. Y más cuando sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, que el Espíritu Santo no va a inspirar algo contradictorio ni algo ilógico. Entonces, debemos transformarnos en santos, pero no vestir conforme a la usanza de la época. Si el velo o la cubierta era una costumbre de la época, aquí Pablo está diciendo: no usen las cosas de la época. Esto significa que la cubierta trasciende las épocas. No era de aquella época nada más, sino que trasciende, porque no es algo cultural, es algo espiritual, es algo doctrinal. Amén. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometidos a preceptos tales como no maneje, no guste ni un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Si el apóstol Pablo dice: no sigan mandamientos de hombres, ¿por qué él iba a dejar un mandamiento de hombres? Estamos claros entonces que lo que él estaba dejando allí era un mandamiento del Señor. Amén. Vamos entonces al punto número 5. Yo tengo la convicción de que la mujer que ahora profetiza debe cubrirse la cabeza, porque el apóstol Pablo le escribió a los Corintios para decirles todo lo que debían o no debían hacer como cristianos. Él escribió esta